Gracias, señor diputado. El Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Traen ustedes a convalidar este decreto ley de medidas urgentes de emergencia social, y no repito el nombre por ubicarnos en qué punto del orden del día estamos, porque eso ya lo sabemos todos, sino por subrayar de lo que estamos hablando, porque claro, si hablan de medidas urgentes y de emergencia social, pues nosotros, no sé, aquí hay algo un tanto incoherente, pero que llevan ustedes 6 meses gobernando. En 6 meses gobernando, pues si realmente existe esa emergencia, que no la cuestionamos, y son medidas urgentes, pues esto yo creo que lo podrían haber hecho ya, vamos, nada más llegar, si es que era tan necesario hacer este decreto ley. Lo que pasa que igual no es tan necesario. Fíjense si es poco urgente, que incluso hay varios aspectos en este decreto ley que ustedes lo dejan para ulterior desarrollo en reglamentos, que le dan 1 año de plazo. O sea, viva la urgencia y la emergencia, porque si ustedes piensan que este decreto va a solucionar, este decreto ya será ley cuando se convalide, va a solucionar con urgencia esta emergencia social, pues no sé yo. Nosotros desde luego entendemos que la urgencia es otra cosa. Sí estamos de acuerdo con que se legisle en esta materia, no tenemos ningún inconveniente, quizás no sea necesario, pero no tenemos ningún inconveniente en dar rango de ley a algunas cuestiones que ya se venían haciendo y que estaban reconocidas. Legislamos en esta materia, pero vamos a legislar bien. Incluyen ustedes en este decreto ley cuestiones que a nuestro juicio son confusas, son imprecisas, y de hecho tampoco nos lo han aclarado en sus intervenciones, y muchos aspectos que dejan pendientes a que posteriormente se desarrollen, con lo cual se va a convalidar aquí un decreto que luego posteriormente se podrá desarrollar de una manera o de otra, y que desde luego nosotros ahí no tendremos nada que opinar, con lo cual viva la participación a la que ustedes nos invitan a todos los grupos parlamentarios. Nos hubiera gustado a nosotros que legislásemos en esta materia, pero bien, y que se partiese de un diagnóstico de saber cuánto cuesta esto, a quiénes afecta, de dónde lo van a sacar. Es que no nos han resuelto ninguna de esas dudas, porque hablan de medidas en 3 aspectos. Por una parte, medidas sociales, por otra parte, de pobreza energética, y por otra, relativas a la vivienda. Sobre los 2 primeros tenemos que decir que no hay nada nuevo, ni en pobreza energética ni en medidas sociales, de prestaciones económicas. Nada nuevo, más que elevar a rango de ley en algunas cuestiones lo que nos haga, pero nada nuevo. En cuanto a vivienda, pues es que los planteamientos que hacen, señor Soro, es que son propios de un proyecto de ley específico para hablar de eso, no aquí hacer un totum revolutum que a nuestro juicio no tiene ningún sentido. Y luego, en cuanto a la tramitación, desde luego, pues sí que les ponemos pegas. Miren, tal es el caso que nosotros condicionamos nuestro sentido de voto a que acepten la tramitación como proyecto de ley o no, porque creemos que es importante que, si nos ponemos a legislar en esta materia, ustedes han tomado la iniciativa y nos parece muy bien que luego podamos enmendar los diferentes grupos parlamentarios y que podamos mejorar el texto. Yo les pregunto, ¿ustedes van a permitir, van a estar de acuerdo con la tramitación como proyecto de ley de este decreto? Es interesante que lo sepamos. Yo me huelo que dirán que sí. Y entonces, claro, yo les insto, ¿por qué no lo retiran y traen un proyecto de ley con memoria económica, donde se diga cuánto va a costar cada una de esas medidas, donde se haga un diagnóstico y por tanto sepamos de qué estábamos hablando, qué coste supone, para saber a quiénes nos vamos a dirigir, a cuántos destinatarios y lo que va a suponer, qué mejora con respecto de lo que hay nos vamos a encontrar, o se van a beneficiar muchas personas? Claro, es una trampilla, porque ustedes luego van a decir que sí a que se tramite como proyecto de ley y diremos, oh, qué buenos, ¿verdad? Que son ustedes que permiten que se tramite como proyecto de ley y que así podamos participar haciendo enmiendas, sí, pero la diferencia es que si hubiese sido un proyecto de ley de verdad venido del gobierno, vendría con memoria económica y sabríamos de qué estamos hablando, con cifras. Así se ahorran la memoria económica y quedan bien de cara a la galería, porque así que participativos que permitimos y no nos oponemos a que se tramite como proyecto de ley. Retírenlo, como digo, tráiganlo como proyecto de ley y desde luego contarán con todo nuestro apoyo. ¿Saben qué pasa? Que si hubiese memoria económica podrían suceder 2 cosas. Una, que se viese y se evidenciase que no hay nada nuevo porque no supone ningún coste, y entonces, pues nada, si no es coste es que no hacen nada. O, segunda alternativa, que sí, que supusiese mucho dinero, y si es así,
pues nos gustaría saber eso, de dónde lo van a sacar y dónde están esas consignaciones en los presupuestos para el próximo año, porque desde luego no las vemos por ningún lado, ningún avance en propuestas que es lo que de verdad podrían ir dirigidas a solucionar los problemas de emergencia social que desgraciadamente seguimos teniendo a nuestro alrededor y en la sociedad. Su voluntad es muy poco creíble, si es que lo estamos viendo hoy con los debates que hemos tenido en las leyes de medidas o en la ley de presupuestos, si es que no garantizan ninguna calidad de vida digna a las personas más vulnerables. Y es más, cargan contra todas las familias y olvidan lo más importante, el objetivo que es que tendrían que tener, generar empleo. En prestaciones sociales nada nuevo, es una enumeración de lo que ya existe hoy. En vivienda, afirmaciones grandilocuentes, eso sí, señor Soro, nada realistas y nada ciertas. Ustedes prefieren hablar de prohibición, de coerción, de castigo, de amenazas. Es un gesto hacia la galería y hacia sus pseudosocios también. Pero, ¿qué solucionan? ¿Realmente están solucionando los problemas que tienen las personas? Para nada. Creemos que en absoluto. Este decreto ley, eso sí, lo que beneficia es a los bancos. A los bancos. A los más débiles no, pero a los bancos sí, porque al final el Gobierno de Aragón se convierte en la garantía de esos bancos y no en la ayuda a los más vulnerables. No, ustedes están siendo la garantía y rescatando a los bancos indirectamente. Y no nos parece mal, pero díganlo, no engañen, díganlo. El concepto de vivienda desocupada, bueno, que desde luego cuestionable por nuestra parte, pero luego hablan de un registro de vivienda desocupada que ciertamente lo ha reconocido usted. No es ningún registro. Y díganlo, no es un registro de vivienda desocupada, porque solamente ahí están las de los bancos. No es un registro de vivienda desocupada. No mientan, digan la verdad. Una serie de cosas que desde luego su respuesta es no saben, no contestan, ni se van a poder quedar con las viviendas de los bancos porque no tienen herramientas, no saben la demanda real que hay, no saben cuántas viviendas hacen falta, qué pasa con qué criterios son objetivos los que van a tener que cumplir las personas porque muchas de ellas no los cumplen. ¿Cómo se va a solucionar ese problema? E incitan a no pagar, fíjense lo que le digo. Lo que tienen que hacer es incentivar a los particulares para que pongan en alquiler las viviendas. Y en cuanto a la pobreza energética, muy rápidamente. El Gobierno de Aragón, a través de su Departamento de Industria en la pasada legislatura, fue la primera administración que se ocupó de identificar la repercusión de deficiencias de abastecimiento energético por razones económicas. La primera, y ha sido referente nacional. Hizo un estudio de referencia tanto nacional como internacional con preciso y riguroso de cuál era la situación. Y miren, de todas las cosas que llevaron a cabo a través de ese compromiso del departamento, hubo una cosa que ustedes luego aquí plantean otra vez, es que ya se hizo un proyecto piloto, el convenio tipo con Endesa para coordinar el pago de las ayudas municipales ya está hecho, o sea, nada nuevo bajo el sol. Y segunda cuestión, un proyecto piloto presupuestado en 125.000 euros que estaba en los presupuestos de 2015. ¿Y saben ustedes lo que han hecho con los 125.000 euros para esta cuestión, para mejorar la situación de las 100 familias en peor situación? ¿Saben lo que han hecho? ¿Saben lo que ha hecho el Gobierno de Lambán? Nada, no ejecutarlo, ninguna nueva medida y ni siquiera ejecutar lo que estaba presupuestado. Muchas gracias.